¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Estamos en vivo, noche de miércoles. ¿Cómo va, Caruso? Muy bien, qué lindo decir noche de miércoles y acentuar la R, ¿no? Porque, pero en positivo. Como noche recomienda de miércoles. Fontana Rosa, como recomendado. Tenemos un programa cargadísimo, con muy buenos invitados, con una comunicación en vivo desde los Estados Unidos. Pero arrancamos repasando lo que ocurrió hace minutos nada más. Tiene que ver con la conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández en los Estados Unidos, luego del encuentro con Joe Biden. Habló de algo que se va a hablar mucho mañana, pasado y en lo que viene. Un puente para llegar a 2024 como pedido al Fondo Monetario Internacional. Escuchémoslo. El presidente Biden destacó en más de una ocasión que hay algo que nos une, que es haber recibido de los gobiernos que nos precedieron una economía destruida y de la necesidad de afrontar las dificultades que esa economía en mal estado genera en un mundo que además tiene muchísimos problemas económicos. Bien, allí la palabra del presidente Alberto Fernández. ¿Es difícil no acentuar la importancia lo suficiente respecto de esta reunión? Porque como decía Lucila, lo que se está buscando es tratar de generar, no holgura, sino algo de oxígeno para la economía argentina en función de todas las dificultades que se han presentado para poder llegar hasta el próximo año. Por eso la referencia a la construcción de un puente y una relación estratégica con los Estados Unidos, con todo lo que esto significa, y ya vamos a hablar en minutos y a detallar. Ya vamos con Florencia Barragán, que tiene mucha información y más detalles sobre todo esto. Hacía referencia, Lucila, al tema del puente. Así lo decía el presidente Alberto Fernández. Le expliqué al presidente Biden que objetivamente la sequía que la Argentina vive, la mayor sequía, la peor sequía desde 1929, le ha significado a la Argentina restricciones muy fuertes en sus ingresos y que por lo tanto teníamos que armar una suerte de puente que nos permita llegar al año entrante, donde las posibilidades de recuperación de la producción agrícola, el mayor desarrollo de Vaca Muerta, pues ya tendremos funcionando el gasoducto y ya seguramente estarán en marcha los proyectos de plantas de licuefacción de gas. Nos abre una gran oportunidad, y también en el litio, donde Estados Unidos es el primer comprador de litio a la Argentina. Por lo tanto, le pedí que por favor Estados Unidos nos siguiera acompañando a los organismos internacionales de crédito para poder construir ese puente que nos permita pasar este año con más tranquilidad. Y el presidente me dijo que contara con él. Ahora sí escuchamos lo que tiene que ver con el puente. El corte del inicio era muy breve, hablaba sobre la herencia que recibieron tanto en los Estados Unidos como en Argentina de los gobiernos de Trump y de Macri, desastrosa económicamente. Eso confirmó Alberto Fernández, que fue parte de la charla con Biden, y sobre justamente Macri, herencia, lo que viene en el espacio, va a hablar Nico Fiorentino, sobre Macri conductor aún sin ser candidato, Macri alguien a quien le van a responder, y viene además Facundo Manes, diputado de la Unión Cívica Radical de Juntos por el Cambio, quien quiere ser presidente en las próximas elecciones. Bien, más temprano la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, publicó este tuit que compartimos aquí. Tal cual lo dije, proscripción, y para que nadie tenga dudas, del norte le llegan refuerzos al Partido Judicial y a Comodoro Pi. ¿En serio lo van a seguir negando? Dale. Nota de Clarín. Antes de la reunión Fernández-Biden, un senador de Estados Unidos pide que se investigue y sancione a Cristina Kirchner por corrupción. Se trata de Ted Cruz, aliado de Trump. Bueno, lo caracterizó el propio Alberto Fernández, porque alguien le preguntó efectivamente al presidente argentino sobre estas referencias y si hubo alguna mención por parte de Joe Biden sobre esta cuestión. Más concretamente, si Biden había hecho alguna mención respecto a la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto contestó Alberto Fernández. Hoy un senador republicano, Ted Cruz, presentó un proyecto de ley pidiéndole al gobierno de Biden que investigue a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a otros funcionarios de su gobierno para determinar si deben ser sancionados por corrupción. Quería preguntarle si usted cree que la situación judicial de la vicepresidenta puede ser un problema en la relación bilateral con Estados Unidos
y si había hablado con el presidente Biden acerca de Cristina Kirchner y la corrupción en la Argentina. Gracias. No, el presidente Biden obviamente no tocó para nada ese tema, que solamente es producto de un delirante político de los Estados Unidos. Marginales políticos hay en todos lados, también en los Estados Unidos. Marginales políticos, dijo el presidente Alberto Fernández en relación a Ted Cruz. La vicepresidenta, entiendo que tanto así no lo entendió, si no, no hubiese publicado ese tuit, ¿no? Pero es la manera también de decir por qué no se habló del tema en la reunión con el presidente de Estados Unidos. Venimos a la política local, porque hoy fue Agustín Rossi, jefe de gabinete, al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, a responder preguntas. Y como siempre, hubo cruces y también chicanas. Uno que le encanta ser protagonista de ese tipo de comentarios fue Hernán Lombardi. Y escuchen lo que le respondió Agustín Rossi. Lamentablemente, el año pasado volvió la violencia política a la Argentina. El intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, es un acto de violencia política, que hubiese merecido una respuesta más contundente de la totalidad de la dirigencia política. En estos, ya lo voy a decir. Todavía, Hernán, todavía estamos esperando la condena de la presidenta de tu partido. No lo hizo. También hay que subrayar la importancia de que un jefe de gabinete vaya y conteste, primero haga un informe ante el Congreso Nacional y conteste las inquietudes de los diversos espacios políticos sobre la propia gestión. Siempre hay lugar también para, tratar de llamar la atención en términos mediáticos. Pero esto no quita de lado la importancia de un jefe de gabinete haciendo esa presentación. Bueno, insistimos que ya está Facundo Manes en los estudios de Desiguales. Enseguida charlamos con él, candidato a presidente o precandidato a presidente por parte de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio. Una situación que preocupa y mucho es la situación por dengue, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país. Pero claro, por los calores que se han extendido y también por otras razones que tienen que ver con la no prevención, hay una alerta muy importante. Está nuestra compañera Flor Alcaraz, allí en móvil en Mataderos. Si mal no entiendo. Flor, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Sí, acá estamos porque es uno de los focos principales en donde los casos de dengue vienen aumentando en las últimas semanas de manera sostenida. Estuvimos más temprano en la guardia del Hospital Santoyani para dar una muestra de este aumento y de las necesidades que están teniendo los vecinos y las vecinas. En un día van aproximadamente entre 80 y 100 pacientes que piden ayuda por síntomas de dengue a este solo hospital. Más tarde vamos a estar presentando un informe contando cuáles son las demandas, porque lo que están diciendo los vecinos es que ya es tarde para las medidas de prevención que se tenía que haber hecho antes, y están demandando también por la situación económica que se repartan repelentes, mosquiteros y que se fumigue, por supuesto. Bien, Flor, vamos a volver, viendo un informe y también hablando con vecinos y vecinas. Gracias. Bien, como les decíamos, ya está Facundo Manes en el living de Desiguales. Facundo, ¿cómo anda? Gracias por haber venido. Pablo, Luli, gracias a ustedes. Un placer. Bueno, varias cosas para charlar, pero en principio estuviste reunido con más de 20 intendentes de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires y entiendo que ellos acompañan tu candidatura. Ahora, ¿acompañan tu candidatura a presidente o te demandan que trabajes como candidato a gobernador en la provincia? Bueno, me siento con el micrófono. Sos el presentador. Como en los viejos tiempos. El conductor del evento, ¿no? Ahí vamos mesa por mesa, chicos. A ver. No, me reuní para escucharlos porque los intendentes están en contacto diario con la realidad de la gente y me interesaba charlar. A muchos de ellos los visito permanentemente, pero son más que nada, cuando voy de visita tengo muchas actividades y me gustaría reflejar en ellos toda la preocupación que tienen muchas voces que no se sienten a nivel nacional. Entonces yo me ocupo de escucharlos y fue una charla, te diría, más que nada de la identidad del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, de la identidad del radicalismo nacional, de cómo podemos hacer lo que hicimos con ellos, con los intendentes de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires radicales. En el 2021 nosotros hicimos un espacio
que incluía obviamente a la identidad radical, pero había sectores del peronismo, independientes, gente como yo de la sociedad civil, incluso gente como Emilio Monzó del PRO. Hicimos un espacio que tuvo una gran elección, una identidad diferente al PRO, y cómo replicar eso a nivel nacional. Yo creo que la sociedad, la Argentina, necesita un espacio que convoque una nueva mayoría. No creemos que desde los extremos, desde minorías intensas, se pueda convocar al contrato social que el país necesita. Pero entonces hay dos preguntas. Una es repregunta, en realidad. ¿No hubo reclamo o pedido a que vayan por la provincia de Buenos Aires? No hubo. No hubo, eso no. Y si podemos ya poner entonces lo que dijo hoy bien temprano el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, porque vos hablás de no con diferencias profundas, tiene que haber espacios de consenso y demás. Y tenemos parte de la entrevista que le hizo hoy temprano Jorge Fontevecchia, en la que habló de vos y de otros más dirigentes de lo que hoy es oposición, para encontrarse, armar un espacio en común. Habló también de Juan Manuel Urtubey. ¿Vos estarías dispuesto? De Schiaretti. Ahora sí, escuchamos a Daniel Scioli. Veo una demanda creciente de punto de encuentro, de acuerdos. Compartí esto con Facundo Manes también, con el cual tengo, por su calidad humana, profesional, una gran relación y creo que es un gran aporte a la política, su experiencia sobre desarrollo humano, educación, ciencia, tecnología. ¿Sería una hipótesis posible que se le ofrezca a Manes algo así como un superministerio de desarrollo humano que junte ciencia, bienestar social y educación, por ejemplo? Claro que sí, ese es mi pensamiento, esa es mi visión de lo que se viene, que debe ser algo distinto. ¿Qué tiene para responderle a Daniel Scioli? Primero le agradezco al embajador la deferencia. Yo tengo una muy buena relación con él, lo respeto. Y yo creo que en la Argentina necesitamos, manteniendo las identidades y las diferencias, construir consensos. Yo veo un fin de ciclo acá. Como en un momento la sociedad cortó con las dictaduras, ustedes son jóvenes, pero mis Caruso no tanto igual. Mis padres, yo crecí en la última parte de la última dictadura, pero para mi padre era normal que las dictaduras interrumpieran los ciclos democráticos. Eso se cortó en el 83, en parte por Malvinas, porque otras dictaduras en América Latina duraron más tiempo, Paraguay, Chile, Brasil. Malvinas fue una herida a nuestra sociedad que produjo una ruptura que quizás no hubiese pasado sin Malvinas. Bueno, yo creo que la pandemia produjo algo que no muchos quieren ver, que es una ruptura con una dirigencia que desde una forma de hacer política que desde la democracia no nos trajo bienestar, nos trajo desigualdad, y hay una verdadera grieta entre muchos ciudadanos y la élite, no solo política, hay una élite que tiene privilegios. Y yo creo que la pandemia marcó eso. Sin pandemia quizás no pasaba. Ese es mi diagnóstico. ¿Sería antigrieta eso? No, la única grieta que hay acá es entre las personas que no tenemos privilegio y los privilegiados. En la Argentina, en todos los sectores, hay privilegiado un status quo que no quiere que cambie nada. Yo creo que se ha roto eso y la sociedad reclama hoy algo diferente. Y no creo que venga desde un sector. Yo creo que la líder o el líder que viene de la Argentina que merecemos va a tener que construir consenso y un nuevo contrato social. Facundo, dos cosas. Primero, durante la democracia no todos los gobiernos y no todos los impactos de las políticas públicas fueron iguales. Hubo momentos donde hubo menor desigualdad, momentos donde se incrementó la igualdad y responde a determinado tipo de políticas. Y lo vinculo esto con lo siguiente. Para hablar de un fin de ciclo, da la sensación que se está poniendo demasiado como en nombres propios, como si el momento de la carrera de determinados nombres propios significara un fin de ciclo, pero las políticas que conllevan cada uno de esos espacios siguen vigentes, es decir, todavía hay que decidir cuáles son las políticas que efectivamente le van a dar mejor bienestar a la gente, que van a reducir la desigualdad, el rol del Estado. Eso no se resuelve porque algún nombre propio deje de jugar o participar. Muy buen punto. Bueno, vos fíjate que no, coincido. Por eso necesitamos un nuevo paradigma. En la democracia fue un paradigma y todos colaboramos, radicales, peronistas, conservadores, socialistas. Yo creo que el paradigma
que necesitamos, podemos lograrlo o no, yo estoy trabajando para lograrlo como muchos otros, es el de encarar el desarrollo. En la Argentina probamos de todo, dimos manotazo para un lado, para el otro, menos encarar el desarrollo. Nosotros tenemos una economía muy primaria todavía, una economía que nosotros podemos tener una década de crecimiento, podemos duplicar las exportaciones en una década. El problema de hoy es político. La política hoy traba a la Argentina. Pero entonces vos creerías que, por ejemplo, con un Daniel Scioli vos podrías formar una alianza de gobierno o trabajar juntos? Lo que tenemos que hacer es discutir ideas. Acá no hay una idea de Argentina. Si vos me decís a mí, o yo te pregunto a cualquiera de acá, ¿cuál es la idea de Argentina? No hay una idea de Argentina. O sea, hay ideas personales, cada uno tiene una idea personal, pero no, los países que se desarrollaron y que dieron prosperidad tuvieron una idea de país, más allá de las diferencias. Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, Italia, los países desarrollados, Canadá, Australia, Israel, los países escandinavos, tienen política de Estado, más allá de la diferencia de los partidos políticos. En general hoy hay dos modelos contrapuestos. Uno, un modelo agroexportador primario y otro, un modelo de desarrollo industrial que sea más inclusivo. Y ahí la pregunta que aparece, suponiendo que hay un acuerdo en ese desarrollo que vos planteás, la pregunta es ¿cómo? Sí, pero fíjate, yo no coincido con esto. A ver. Por ejemplo, el gobierno actual ha gobernado en los últimos 20 años 16. Y estamos cada vez peor. Tenemos la mitad de la población en la pobreza. Sí, pero el que gobernó 4 te clavó un acuerdo con el Fondo Monetario de 45 mil millones de dólares. Más humildad. Yo creo que acá en la Argentina fracasamos todos. Sinceramente, no coincido que un sector... Yo, que nunca estuve en la política, hace 2 años y medio, también me pongo como sociedad, fracasamos todos. Y la reconstrucción de Argentina tiene que ser entre todos. Porque falsos dilemas pueden hacer ganar una elección, pero van a llevar a una nueva frustración. ¿No coincidís entonces con Larreta de que hay un sector con el cual no se puede hablar? ¿Es con el 70 sí, con el 30 no? No, hay que hablar con todos. O sea, yo lo que creo es que esto es como la democracia. La democracia la lideró, la reconstrucción democrática la lideró Alfonsín. Pero el peronismo quería la democracia, los conservadores, los socialistas. El que no quería la democracia estaba afuera, obviamente. Ahora tenemos que encarar el desarrollo y tenemos que discutir el desarrollo. Si querés, vamos a ese punto y lo podemos discutir. Por ejemplo, yo creo que en el peronismo hay una visión desarrollista, pero eso tiene que ser acompañada con una geopolítica adecuada, tiene que ser acompañada con el respeto a la justicia, una justicia independiente. Creo que en el otro sector, en el sector más conservador de la Argentina, tiene que haber más una idea de desarrollo, pero hay una geopolítica que quizás es más adecuada. Creo que hay que ser más humilde, decir, che, hemos fracasado un poco todos acá, la reconstrucción bajo este paradigma del desarrollo tiene que ser una tarea de todos, porque si no vamos a seguir echándole la culpa unos a otros mientras a la sociedad le da la espalda a la política. Por una cosa que yo estoy viendo, y no me lo cuenta nadie, yo no veo encuestas, nunca vi una encuesta, vengo de la ciencia, además no creo mucho en cómo se hacen las encuestas, el 60% de la gente no responde. Lo que está pasando hoy es muy grave. La sociedad le dio la espalda a la política. Te lo dice alguien que se metió en la política y que respeta la política. Yo creo en la política como herramienta de transformación social de un país. ¿Se perdió confianza en esa herramienta, decís vos? Sí, la gente dice, basta, la política argentina no me dio bienestar, no importa quién, de qué sector. Pero dice, lo que me pasa a mí en la calle cuando hablo, mira, yo no creo más en la política, lo que no quiero tampoco es me intoxiquen mi vida. Y se refugian en lectura, en ejercicio, en la familia, en los amigos, pero está desconectada. Y la política está, y los que hablamos de política, estamos desconectados con la sociedad, no hay una conexión emocional. Yo, por ejemplo, creo que este año va a haber una gran cantidad de personas que va a decidir el mismo día de la elección a quién votar. Y creo que tenemos que hacernos cargo de eso. Y si la sociedad ve a la política como un problema, peligra la democracia. Mirá, te lo dice un radical. Alfonsín decía, con la democracia se come, se cura y se educa. No lo logramos. En la Argentina tenemos la deuda de un desarrollo inclusivo, igualitario. Pero ojo, que hoy, si no nos desarrollamos o encaramos el desarrollo, peligra la democracia, porque los chicos de clase media alta o media se quieren ir del país o se van del país o hay una cosa que se quieren todos ir. No está muy reflejado. Pero yo tampoco creo. Yo me fui y no creo. Si querés, pues bueno, yo vivía afuera y no es la panacea, me iba bien y yo quiero volver. Para mí no es una opción irme, pero hay una idea de ir, también un de que mito, todos lo que se sea. quieran ir. Bueno, y los chicos de clase de sectores más populares, esto lo veo, se van del sistema.
no creen en la democracia. Entonces, si vos tenés una idea de un mito o lo que sea, de que los chicos de clase media y alta ven el horizonte fuera del país y los chicos de sectores más vulnerables no creen en el sistema, yo veo que sin desarrollo peligra la democracia. Es algo que veo a mediano plazo. Por eso tenemos que dejar de tantos dilemas falsos y decir, vamos, acá fracasamos todo, vamos a tener que hacer un contrato social nuevo y empezar un desarrollo. Con algunas yo más que nadie creo que la revolución que necesita Argentina es la revolución científica, tecnológica y una transferencia con el sector productivo. A eso hay que agregarle una justicia independiente, hay que agregarle una geopolítica adecuada. Y de todos lados hay claros y oscuros. A ver, tenemos muchas preguntas que van surgiendo a partir de lo que decís. Quiero darle lugar a Néstor Espósito. Néstor. Usted hablaba recién, y yo tomo como idea madre de un precandidato presidencial, de que hay que discutir desarrollo. Pablo le planteaba dos modelos de desarrollo, uno que es una economía muy primaria, muy básica, agroexportadora esencialmente, a lo mejor también con materia prima como el litio o el gas de vaca muerta, y hay otro modelo que tiene que ver con un país desarrollado industrialmente. ¿Cuál es el suyo? No, mi modelo es mirá, yo escribí un libro antes de meterme en política, se llama La revolución del conocimiento como motor del desarrollo. Decir presente, hacer futuro. La economía del siglo XXI es el conocimiento, el valor agregado. Argentina tiene una economía muy primaria, como hablamos. Fíjense lo que pasa en el campo, con el campo ahora. El campo ha sido un sector que en las últimas décadas ha hecho una revolución genética, de innovación tecnológica y exporta mucho más de lo que hubiese exportado sin esa innovación. Pero todavía tiene mucho más para crecer. El riego artificial masivo. Hoy exportamos el 70% de maíz en forma de grano. Brasil el 30% y Estados Unidos el 20%. O sea, podemos agregarle valor a lo que exportamos. Pero si hubiésemos diversificado la economía, hoy con la sequía que tenemos podríamos darle incentivos al campo o no podría ser tan nocivo para la economía argentina. Argentina en la próxima década, si destrabamos la política y si hacemos cierto contrato social, puede duplicar las exportaciones, básicamente con la minería, con el campo, con la energía. Vaca Muerta en 5 años podría ser otro complejo sojero, otro campo quizás en unas décadas con la energía, el turismo, la industria del conocimiento y demás. Pero ojo, eso puede ser una trampa, esa década. ¿Por qué? Porque si nosotros en esta década de prosperidad que podemos tener, si destrabamos la política, hoy la política argentina está paralizada, la política traba la economía. Yo soy diputado nacional, el Congreso hasta hace poco estuvo paralizado. De todos, ¿no? Bueno, el problema argentino es político. El problema argentino es político, no es económico. Sí, en el Congreso, en la paralización del Congreso se observa. Bueno, si destrabamos la política, si liderazgos pueden destrabar la política, Argentina tiene una década de crecimiento, de duplicación de la exportación. Pero si en esa década no hacemos una revolución educativa, científica, tecnológica y una masiva transferencia al sector productivo, nos puede pasar lo que pasó en 1895. Argentina tenía el ingreso per cápita más alto del mundo, uno de los más altos del mundo, porque exportábamos vacas. Los alemanes y los ingleses que nos compraban la vaca invertían en física cuántica. Y después, en el 2003, acá podemos discutirlo, el gobierno de Kirchner, el primer gobierno de Kirchner, tuvo un plan Marshall casi de plata, que fue la recuperación europea en términos comparables, de commodities alta, pero no lo pudimos transformar en una matriz diversificada. Entonces, bueno, acá todos tenemos que tener un poquito de autocrítica. Hablaste de que todos fracasamos en la política argentina y Mauricio Macri decidió no jugar, ¿no? Como candidato a presidente, el expresidente de Juntos por el Cambio, el único que hubo en los últimos 20 años, como vos decís. ¿Te parece que tomó la decisión correcta? Mira, fue una decisión que distiende un poco la incertidumbre del PRO. Yo pertenezco a otro partido. Yo creo en una pero coalición... pero una interna, una PASO, ¿no? Yo creo en una coalición europea que no pasó en Y es tu Cambiemos. frente, Facundo. Yo no, pero bueno, pero lo vengo diciendo desde que no era político. Yo creo que la Cambiemos no fue una coalición de gobierno, fue una coalición electoral y una coalición parlamentaria. Yo lucho porque este nuevo radicalismo, esta identidad que construimos en la provincia de Buenos Aires, que estuvimos charlando con los intendentes, sea una parte con identidad propia de la coalición, no sea un furgón de cola. Bueno, entonces, la decisión del expresidente impacta en el PRO, pero no impacta en otros sectores que queremos liderar la coalición opositora.
Nico Fiorentino tiene una columna, pero que en realidad es una pregunta para vos, camuflada, como siempre con Fiorentino. Nico. Sí, camuflo cosas. Si alguno esperaba que la renuncia a la candidatura del expresidente Mauricio Macri se transformase en un corrimiento del teatro político, se equivocó. Porque lleva 72 horas el anuncio de Macri de que no va a ser candidato, y en esas 72 horas intervino en internas de muchos distritos. Ayer fue martes. Ayer martes dejó una declaración muy potente para mí hacia el interior del PRO, más que nada. Me parece que en esto Facundo queda fuera, que fue después de que en su mensaje, en el anuncio, él dice que bueno, que no va a intervenir, que se corre para que se abra espacio para poder ampliar el frente. Ayer dijo: yo si en algún momento veo que hay un candidato que es mejor que otro para marcar el camino, lo voy a decir. Es decir, ayer les avisó a Patricia Bullrich, a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta, y me parece que si sacás las dos primeras y te quedás con Larreta, el mensaje es el mismo, que él en algún momento, si alguien se tuerce de su propio lineamiento, él lo va a decir y lo va a marcar. Es decir, de alguna manera va a bendecir una candidatura, que es lo que entendíamos que él no estaba dispuesto a hacer. Pero decía, en estas últimas horas, Mauricio Macri se acomodó en un lugar que le resulta bastante cómodo, que es el descompromiso electoral directo, porque no pone en juego su propia imagen y sus propios votos, pero sí se sienta en un lugar de jefatura. Lo dejó marcado en varias cosas. Escuchemos cómo, solo en estas últimas 72 horas, creo que el nombre que más dijo Macri es Macri, pero no con el Mauricio adelante, sino con el Jorge. Escuché cómo lo decía. Creo que tenemos a alguien muy preparado. Lamento que no ha sido producto de algo que se pensó y se le planificó desde la jefatura de... Sí, bueno, se cortó el audio, pero resumir. Eso era, bueno, que si alguien si estabas cocinando y lo escuchaste de lejos no lo entendiste, pero si estabas viendo estaba subtitulado. Decía: lamento que no lo hayan resuelto de la jefatura de gobierno de la ciudad. Dos datos, dice: mi candidato es Macri, pero en esa misma oración él dice: lamento que no lo haya resuelto Larreta. Después en esta nota le preguntan: ¿y cree que Larreta lo va a terminar acompañando? Él dice: sí, Larreta va a terminar haciendo eso. Larreta tiene un montón de problemas para elegir sus candidatos. Recordemos que tiene al menos otros dos candidatos. A ver, déjame ver si entendí eso. Lo que dice Macri es: Jorge Macri está totalmente preparado. Me apena que que Larreta no haya visto esto. Eso es lo que está diciendo, pero lo va a ver, dice. Sí, él lo que dice es, lo va a terminar viendo. Dice, como que, dijo, Larreta va a terminar diciendo que su candidato es Jorge Macri tarde o temprano. Yo no sé si Larreta está enterado de que Larreta va a terminar haciendo eso. Va a terminar haciendo eso. Pero me parece que sí. Lo mismo pasó en Córdoba. En Córdoba se resolvió una interna, lo contamos en este programa, que el candidato del radicalismo, que era Rodrigo de Loredo, que era el candidato de Macri en la interna de Córdoba, se terminó bajando, cediéndole la candidatura a Luis Juez. Esa decisión a Macri le cayó pésimo. Macri viene preparando a De Loredo como un candidato en Córdoba. Macri considera Córdoba su distrito casi más que la ciudad de Buenos Aires. Radical de Loredo, ¿no? Sí, radical del ala Lustó. Toda una serie de relaciones media raras. Pero digo, Macri siente a Córdoba más propia incluso que la ciudad de Buenos Aires, que gobernó 8 años. En las últimas horas dijo: bueno, sí, el candidato es Luis Juez, pero nosotros tuvimos muchos cortocircuitos, nos vamos a tener que juntar. Una forma de decir: bueno, si vos querés ser candidato en Córdoba, en mi distrito, bueno, primero tenés que hablar conmigo. Y para mí, y vamos a ver algo que es muy interesante en este proceso, me parece, de un Macri más relajado. También es cierto que da entrevistas en los lugares donde se siente exclusivamente relajado. Fíjate cómo cuenta entre risas mucho de lo que es su proceso de liderazgo, la manera en la que conduce, y ahora te voy a contar algo más. Yo me acuerdo de la primera lista que hice, esta cosa aluvional, que no conocía a nadie, había una chica con mucho futuro. Y esta chica viene con su advisor, con su asesor, a decirme que yo le decía: ¿qué? ¿Votar esta ley? Porque es lo que corresponde, todos juntos. No, pues yo me debo a la gente que me votó. Entonces yo agarré y tenía todavía unas boletas viejas ahí, abrí la boleta así y le dije: a ver, escúchame, mi nombre era así, ¿no? Y después había una lista así, chiquitita, las letras así, y ella estaba ahí por la mitad. Le digo: explícame vos, ahí, aparte de tu mamá, tu papá y tu novio, ¿quién vio tu nombre en la lista? Le digo, ¿no? Y ella: ¿cómo? No puedo creer lo que me estaba diciendo. ¿Cómo terminó esa chica? La tuvimos que sacar del bloque y nunca más acabó su carrera política.
A Morales Solá le causaba gracia eso. Tremendo, ¿eh? De la que habla, es que me parece que es un nombre que fuimos a buscar todo, es de una ex legisladora porteña llamada Florencia Polimeni. En 2005 dejó el bloque del PRO. Publicó una carta, y con esto quiero completar, en el que cuenta ese proceso, Florencia Polimeni. Dice, la historia, según recuerdo, lo voy a leer, es que después de meses de convocarme a reuniones en las que me retaba y me hacía adoctrinar por personajes varios, hartos de que yo convenciera a sus diputados y diputadas de votar cuestiones que eran inconvenientes para sus intereses, empezó a aislarme. Y después dice, es cierto que tuvimos una reunión final. Y acá cuenta Florencia Polimeni cuál era esa ley que Macri le decía que deje de impulsar y que ella se negó, y como se negó, Macri la echó del bloque. Fui a su casa en Barrio Parque para darle un cierre a la tensa situación. Le dije que no iba a retirar el proyecto de ley de educación sexual. Mirá. La pregunta para el diputado Facundo Manes, al menos la mía, es si este mecanismo, recién hablabas, Facundo, de formas de hacer política, decía que había que cambiar la forma de hacer política. ¿Esta forma hay que cambiarla? Bueno, lo que vimos recién es que Macri es el líder del PRO, como Cristina es el líder del Frente de Todos. Lo que no puede pasar en el próximo gobierno es tener una presidenta, un presidente que no tenga el poder en la Casa Rosada. ¿Cuál fue el problema de raíz de este gobierno? Que el presidente fue candidato por un tuit de la que tenía el poder en la coalición. Lo que no puede pasar ahora es lo mismo, que el poder esté fuera de la Casa Rosada. Pero obviamente Macri es el líder del PRO, pero es un problema para que resuelva el PRO. Pero también es un problema para el radicalismo, primero en función del rol... Para el radicalismo... Pero te planteo la escena. Primero en función de no ser lo que vos recién dijiste, furgón de cola. Y bueno... y en segunda instancia, eventualmente, ¿qué rol cumpliría en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio? La política en el mundo hoy de coaliciones. O sea, en todo el mundo es un fenómeno moderno. No se llega al poder para transformar una sociedad sin coaliciones. Ya no existen los partidos que ganan el 50% de los votos y demás. Es una realidad. Como hay diferencias en el Frente de Todos, hay diferencias en Cambiemos, Juntos por el Cambio. Entonces... ¿qué hicimos hace 2 años? Yo te digo lo que voy a hacer, lo que hice hace 2 años. Hace 2 años yo enfrenté una maquinaria, o nosotros, con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, con el radicalismo. Santilli, ¿no? Bueno, una maquinaria, no Santilli, una maquinaria electoral fenomenal, a un poder territorial. El PRO gobierna Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, 3 de febrero, San Isidro radical, pero jugó con el PRO. Lanús. Lanús, ayúdeme, Chivilcoy. No, Sí, General Pergamino. Mar del Plata. Mar del Plata, Vicente López, poder territorial, Olavarría, poder político, el expresidente, la exgobernadora, la doctora Carrió, poder económico, poder mediático, bueno, y en un mes que me invitaban ustedes y algunos más, y sacamos 1.300.000 votos, ganamos en la mayoría de los distritos. Bueno, entonces, ¿Los medios? yo voy a ¿Qué hacer medios no te invitaban, Facundo? yo voy a hacer lo que hice, es una identidad que compita con el PRO y que expanda la coalición. ¿Te están invitando ahora? ¿Que competís Sí, también ahora con el PRO? ahora me invitan. ¿No? La verdad que no quiero ponerme en víctima, lo que quiero demostrar es que yo estoy acá para generar un espacio diferente al PRO en una misma coalición, con un mismo trazado. Y para mí es muy importante que el radicalismo vuelva a ser de centro popular, vuelva a hablarle a los sectores más populares, a los jóvenes. Toda esta interna que yo veo en el PRO, para mí, lo dije en otros medios, nos hace girar sobre el voto histórico de Cambiemos. No le estamos hablando a los jóvenes, no le estamos hablando a los sectores populares. Ahí el radicalismo tiene un gran rol, porque es un partido como el peronismo de origen popular. Entonces yo quiero volver a interpretar lo que fue Irigoyen. ¿Y eso va a ser como candidato a presidente, Facundo? Estamos trabajando, obviamente tengo la determinación y la convicción de liderar este espacio, pero falta tiempo. ¿Pero cómo se resuelve? Yo no termino de entender cómo van a resolver, ni siquiera estoy hablando del PRO, estoy hablando de Juntos por el Cambio en general, el armado de... Entiendo que se va a resolver en una PASO. 24 de junio. Sí, pero una PASO, ¿cómo? O sea, vos imaginás una PASO en la que están Gerardo Morales, vos, Vidal, Bullrich, Larreta, todos juntos, o crees que va a haber uno de cada partido? ¿Crees que va a haber fórmulas mixtas? Fórmulas cruzadas? No sé, yo creo que faltan 2 meses claves. La sociedad no está escuchando la política. Ahora quizás un poquito más empieza a escucharlo. La sociedad estaba en un modo off, apagado con la política. Así que hay que ver qué pasa estos 2 meses. Yo creo que estos 2 meses son claves. Y hay que esperar a junio. Yo entiendo la ansiedad del periodismo, de los analistas, pero pueden pasar muchas cosas. La dinámica política argentina es muy cambiante. Una semana es mucho tiempo acá. Así que hay que esperar hasta junio.
Facundo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Por un placer. reincidir en No, Desiguales, y quiero, además. si tengo un segundito Sí, más, dale. quiero decir, yo me crié en el campo y estudié en Estados Unidos, en Iowa, que es un lugar de campo. Yo creo que un dilema que tenemos que sacar los argentinos es campo versus industria. Las dos cosas necesitamos, pero la Argentina no va a poder darle bienestar a 48 millones con una economía primaria. Tenemos que claramente hacer una revolución de valor agregado. Gracias, Facundo, por haber Un placer. venido. Gracias. Un placer. Bueno, nos vamos a Flor Barragán, Sí, señor. que tiene información respecto de lo que decíamos, ¿no? Una reunión muy importante entre el presidente Alberto Fernández y Joe Biden, el presidente estadounidense, pero con un gran protagonista también, que es el ministro de Economía, Sergio Massa. Que estuvo Flor. con la número 2 del FMI también, ¿no? Así es, un Sergio Massa que, ministro de Economía, que tuvo su agenda paralela también ahí en Washington. Todo está bastante cerca, ¿no? La Casa Blanca, también el edificio del Fondo Monetario Internacional. Y ahí Massa, para titular, básicamente lo que fue a hacer muchas cosas, pero fue a buscar dólares, ¿no? Ok. Y ahí lo encara por Pasar varios- la gorra, se dice. Pasar la gorra se diría en el barrio. Lo cierto es que lo encara por tres frentes. El primero que tenemos para mostrar es el frente del Fondo Monetario Internacional. Ahí lo vemos con Gita Gopinath, con quien se reunió hoy. Ella es la Se llama número Guita, 2. la número 2 del Sí, FMI. Guita. No, digo, un dato. Dato de color. No estuvo la número 1, como se había dicho en su momento, Kristalina Georgieva está en Asia, pero lo cierto es que ahí podrían venir dólares si es que se aprueba. Este viernes hay una reunión clave en el Fondo Monetario y podrían ingresar 5.300 millones de dólares. Pero esos Es el son que dato. ingresan para devolver. Sí, una parte quedaría en O sea, más de lo reservas. que ingresa que lo que hay que pagar. Así Hay un es. diferencial a favor. Sí, hay un diferencial a favor. Lo más probable es que eso se va a aprobar. Esa reunión del viernes va a salir bien porque lo que se aprueba el viernes es lo que pasó en 2022. Y en 2022, Argentina todo el año pasado le cumplió al FMI. El problema con el FMI es lo que pasa hoy, ¿no? Y el Que- puente ese que pide Alberto Fernández. Claro, porque este año, con las condiciones que hay actualmente por la sequía, fundamentalmente, es imposible cumplir las metas con el Fondo Monetario. Te diría, la meta de reservas, imposible, y si bien todavía no se está hablando de ese tema, la meta de déficit fiscal también muy difícil para cumplirse. Después, otro tema que encaró Sergio Massa es organismos multilaterales, esto es bancos. Y ahí se juntó con ese señor que vemos que es Ilan Goldfagen, no sé si lo dije bien, pero es el titular del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Se juntó ayer y hoy el BID mandó un mail a los periodistas de economía y dijo: el BID aprueba un préstamo de 150 millones de dólares para Ya lo aprobó. Argentina. ¿Pero tiene un destino concreto ese préstamo? Sí, en general estos préstamos de organismos multilaterales tienen un destino concreto. Este es para barrios populares. Pero lo cierto es que... Lo que pasa es que igual, perdón, Florita, Sí. son dólares que, o sea, te entra el dólar billete, en el central lo cambias por pesos y vos lo que invertís son pesos, por lo cual casi es Claro. acumular dólares. En términos contables no, pero en términos de billete, ¿no? ¿Lo dije bien? Sí, está perfecto. Lo que pasa es que ahí, si el que está del otro lado ve 150 millones de dólares y dice: ah, es un montón. Pero pensemos que la sequía, según algunas estimaciones privadas, se va a llevar 20.000 millones de Claro. dólares. Es decir, estos préstamos de organismos multilaterales, de hecho esto estuvo en la conversación entre Alberto Fernández y Biden, de sumar dólares por esta vía, por estos bancos internacionales, te dan estos montos, no te dan 20.000 millones de dólares. Por eso hay que ver este puente del que habla Alberto Fernández para superar la sequía, de cuánto va a significar, porque con el fondo ya está todo arreglado, este año te va a dar si vos le vas cumpliendo, pero nadie habla de nuevos préstamos, ese gran signo de pregunta hacia adelante. Y después, mañana una reunión que tiene Massa importante con lo que tiene que ver con créditos de agencias de Estados Unidos, agencias que prestan, que hoy en día no le están prestando a Argentina para ningún proyecto, ni Vaca Muerta, ni litio, ni nada, a ver si puede destrabar por ese lado. Y la última, que tiene que ver con dólares, no tanto por dólares que ingresan, sino por dólares que no ingresan por algunas ilegalidades que A ver. ocurren, y eso lo vamos a ver en la tercera placa, que es Massa con Guillermo Mitchell, que es el titular de la aduana, y por el comercio exterior estiman que se fugan, digamos, que no ingresan al país 1.650 millones de dólares, por lo que tiene que ver con
sobrefacturar exportaciones y subfacturar importaciones, un mecanismo que debido a la brecha Evasión, cambiaria, ¿no? sí, digamos, como vos tenés una brecha muy grande entre el dólar oficial y el paralelo, ocurren estas maniobras que son ilegales. Y esto lo que se busca es, bueno, detectarlo y que no ocurra. Claro, de hecho, esa foto que está Massa con Mitchell es saliendo de una unidad de comercio y transparencia del gobierno de Estados Unidos que le prometió a Argentina que le iba a dar información sobre este tipo de maniobras, porque en definitiva, cuando las empresas hacen esto, para poder hacerlo, triangulan con Estados Unidos, con China, y toda esa información en algún lugar queda. ¿En qué quedó ese cruce de datos? De cuentas de Estados Unidos, de Argentina, que se había aprobado, que necesitaba una ley del Congreso. Ya está todo firmado, lo que tiene que ver con el intercambio de información automática. Ya salió. El Congreso lo que quería complementar era con una ley de blanqueo, un Congreso que está bastante paralizado, así que esa ley de blanqueo no salió, pero el acuerdo de intercambio de información ya está vigente. Lo que pasa es que recién esos datos te van a llegar el año que viene. Bien, está claro que estos son los determinantes económicos y eso es fundamental. Hay preguntas que seguramente en los días sucesivos estamos obligados a hacernos y tiene que ver con qué tipo de acuerdo político han comenzado a gestar el presidente argentino y el presidente de los Estados Unidos. Cuando se habla de un acuerdo estratégico entre la Argentina y los Estados Unidos, ¿qué implicancias tiene eso? Porque Estados Unidos, desde el otorgamiento de Trump del acuerdo con el fondo, lo que tiene es un condicionamiento muy fuerte respecto a lo que decida. Eso sí fue estratégico. Bueno, claro, eso fue estratégico efectivamente para condicionar este tipo de instancias. Entonces la pregunta es si existe ese puente, si trae alivio, si permite llegar con algo de oxígeno hasta el próximo año, ¿a cambio de qué? Claro, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué o a cambio de qué? Y ahí aparece, bueno, la palabra de Laura Richardson y lo que significan los minerales críticos, se le dicen ahora, ¿no? Sí. Litio, etcétera, etcétera, vaca muerta. ¿Por qué le decimos ahora minerales críticos? Sí, bueno, Porque porque también está. involucra a otros, además Claro, del no es solo el litio. cobre, el cobalto. hay más. Bueno, está bien, las Hay más. riquezas, nuestros recursos naturales. Y la otra gran pregunta es el rol de China, porque China está ofreciendo una enorme cantidad de financiamientos de proyectos de infraestructura concretas. Históricamente la Argentina ha tenido una tercera posición. Entonces, algunas cosas negocia con Estados Unidos, otras con China o con eventual otra potencia. ¿Implica esto ceder, correr de lado a China? Bueno, todas estas preguntas creo que estamos obligados, insisto, a hacérnoslas en los próximos días. Hacemos un corte muy breve, al regreso Néstor Espósito, un móvil con Flor Alcaraz y mucho más aquí en Desiguales. Ya venimos. Las bellas almas de los verdugos. No les alcanzó con matarse entre ellos que fusilaron civiles también. Vida y obra de Rodolfo Walsh. Capítulo 1. La bala le entró por la mejilla y salió por la mandíbula. ¿Es una novela? No sé qué es todavía, pero no es mi novela. No es una ficción. Estreno. Viernes, 23 horas. Televisión Pública. Serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dove creó el nuevo Dove Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más, es la primera línea natural de Dove a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de Dove. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo Dove Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. Entregamos más de 90.000 viviendas en todo el país. Y detrás de ese dato, miles de familias cumplieron el sueño de la casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Modo discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades.
En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de jugos, galletitas y huevos de Pascua. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de chocolatadas, postres lácteos y prefritos. Además, cuarto trasero de pollo congelado a 439 pesos por kilo. Compra también en carrefour.com.ar. Muy bien, seguimos en Desiguales. Nos vamos con nuestra compañera Flor Alcaraz. Está en el barrio de Mataderos. El tema es el dengue. Flor. ¿Cómo están? Sí, estamos acá porque es uno de los focos en donde los casos vienen aumentando en las últimas semanas y los vecinos y las vecinas tienen reclamos puntuales para hacer. Estamos acá con Viviana y un grupo de vecinos y vecinas de Mataderos. Sí. ¿Cuáles son los reclamos puntuales que le están haciendo al gobierno de la ciudad en relación a este brote que están viviendo? Mira, necesitamos acá que vengan a fumigar porque hay 2 escuelas, hay mucho verde, muchos parques y bueno, la verdad es que hace falta porque hay muchos casos de dengue y son muy fuertes los casos. Si les parece, Luli y Pablo, vamos a ver el informe que preparamos y ahora seguimos hablando acá. Hay mucha preocupación por lo que está pasando con el dengue. Ya se habla de brote por la gran cantidad de casos que hay en el país. Ya hay muertos, por supuesto, también en Santa Fe, en Salta, en Tucumán y la preocupación crece. Un brote de dengue que genera problemas especialmente en la provincia de Salta. Queremos hablar con usted, ministro, para que justamente nos confirme o no si existe el caso de fallecido por dengue en Jujuy. La ciudad de Buenos Aires es una de las 13 jurisdicciones del país en donde hay circulación comunitaria del virus del dengue. Estamos en el barrio porteño de Mataderos, en donde los casos crecen de manera sostenida en las últimas semanas. En este momento estamos en Avenida Lisandro de la Torre y Avenida Eva Perón. Acá funcionaba el antiguo mercado de Hacienda. Hoy en día está bajo la órbita de gobierno de la ciudad, del Ministerio de Seguridad. Está funcionando como depósito de autos judicializados, lo cual lo vemos un contrasentido para lo que es justamente la problemática de dengue. Es un reservorio para las larvas del mosquito porque el mosquito se reproduce en agua limpia, en cualquier recipiente donde se acumule, por lo cual ya un neumático que acumula agua puede ya funcionar como reservorio para los mosquitos. Es impresionante, digamos, tenemos manzanas enteras con vecinos, hijos, papá, mamá, todo el mundo con dengue. Tenemos muchos terrenos baldíos en el barrio. Por ejemplo, hay un terreno en la calle Celada que desde diciembre que está esperando que den la orden judicial para que el gobierno de la ciudad pueda ingresar. Si el gobierno de la ciudad declara la emergencia en la zona, digo, por ejemplo, todos esos terrenos podemos entrar y hacer los de cacharreo y las fumigaciones sin la autorización judicial. Al gobierno de la ciudad, nosotros lo que le pedimos es que atienda absolutamente todas las necesidades de nuestra población para que pueda eliminar el mosquito. Las guardias de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires reportan más consultas sobre dengue que lo habitual. Estamos en el Hospital Santoyani, en el barrio porteño de Mataderos, en donde se reportaron entre 70 y 100 casos por día. Es el doble que la semana pasada. Yo soy del barrio a 4 cuadras de acá y mi hijo va a 3 cuadras del Santoyani a la escuela. Vine a la guardia porque tengo a mi hijo con síntomas de dengue. Los síntomas que tienen son vómitos, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, nuca, musculares y mucha temperatura. Se ha aumentado muchísimo las consultas este último tiempo, pero realmente los casos de gravedad todavía son pocos en relación a este aumento. Recordemos que los casos de gravedad tienen relación con las segundas o terceras infecciones y que cuando una persona se va infectando con distintas variantes puede hacer una reacción, digamos, en respuesta cada vez más grave con un cuadro de hemorragia, de insuficiencia hepática, etc. El cambio climático hizo que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tengamos muchos más días con altas temperaturas, lo cual le da tiempo a que el mosquito hembra infectado pone huevos, que las larvas están infectadas y llegamos al tiempo de maduración y de que se conviertan en mosquitos infectados. Entonces, estos mosquitos van a picar a personas y les van a inocular el virus. Entonces, ese caso es autóctono.
En este momento estamos preocupados porque parece que la temperatura va a seguir, los casos autóctonos ya están instalados y la posibilidad de que esto siga por lo menos un mes más, ¿no es cierto? El informe que vimos, entendemos que ahora el punto es fumigar, pero es como una especie de, bueno, estamos yendo contra el síntoma y no contra la enfermedad, porque la enfermedad tiene que ver con ir a buscar esos lugares, descacharrar, limpiar, digo, prevenir lo que pueden ser, bueno, futuras olas, ¿no?, de mosquitos que van naciendo ya con el virus. Sí, así es. Los vecinos y las vecinas lo que están diciendo es que las medidas de prevención ya están llegando tarde. Por eso están preocupados y preocupadas. Estamos acá con Viviana Luli, que te está escuchando, y un grupo de vecinos y vecinas que están reclamando ya hace un tiempo más medidas y, como escuchamos en el informe, repelentes, mosquiteros y que fumiguen. Y que fumiguen, sí, que saquen todas las bachas, por ejemplo, del matadero, que ya no se usa, pero quedaron vacías. Se habrá llenado de agua de la lluvia y seguro que ahí las larvas... seguro por mí se ponen así como muy peligroso. Así que bueno, eso queremos, eso, que nos cuiden, que levanten las cosas del piso, de los árboles. ¿Me escucha, no, Flor? Ahora que está lloviendo. ¿La vecina? ¿Cómo era su nombre? Sí, te escucha, Viviana. Viviana, ¿cómo estás? Te quiero preguntar por el tema de casos, ¿no? Si han registrado entre ustedes a conocidos, a familiares que estén en este momento con la infección transitándola. Bueno, todavía no el resultado no lo tenemos, pero en el fondo de mi casa hay otro departamento y el chico que tiene problemas de riñón y está haciéndose diálisis, él está con fiebre, con síntomas, y la verdad es que bueno, estamos preocupados, esperemos que no sea la picadura del mosquito. Viviana, pero no recibió todavía el resultado. El reclamo es muy puntual. Quiero saber si dentro de la representación comunal tienen eco, qué les dicen cuando hacen estos temas. Se supone que las comunas, bueno, tenían otro sentido históricamente, pero están para esto. ¿Qué les dicen? ¿Qué les contestan ante el reclamo? No, el único que yo recibí noticias del BOTI. Lo único que recibí fue el BOTI con un mensajito diciéndome hay dengue en el barrio. Que nos cuidemos, que saquemos el agua, todo lo que es peligroso para cuidarnos, pero nada más. Las piletas acá, hay muchos lugares que están llenos de agua y no se saca el agua. Eso es muy peligroso. Claro, y en el hospital, al vecino tuyo dijiste todavía no sabes bien el resultado del análisis. ¿Sabés si hay demora en entregas producto de la cantidad de gente que está yendo a consultar y demás? ¿Demoras? La verdad es que no estoy al tanto, pero él se está haciendo los estudios ahora. La verdad es que le sacaron sangre ayer, no te puedo decir qué tipo de demoras. Pero hay un montón de casos, no es el único. Hay muchos casos, hay 3 manzanas y en Villaluro, que yo trabajo en Villaluro, y hay una escuela en la calle Rafaela, que hay un montón de casos también. Ahí en ese barrio está peligroso también. Viviana, no es la primera vez que el dengue es una mala noticia en la ciudad de Buenos Aires. Te quiero preguntar si ya habían participado en algún reclamo anterior, porque llama la atención, una vez te puede pasar, te puede agarrar, no sé, puede ser inesperado, pero se sabía de las continuas altas temperaturas, había experiencia en otros momentos de darle pelea al dengue. ¿Qué recordás de todo eso? Sí, me acuerdo en pandemia. No solo teníamos que tener cuidado del virus, sino del mosquito. Habían casos. Adelante de mi casa también, un niño jovencito con hemorragia incluso, para pandemia. Ni bien empezamos. O sea, se agravaba todo, realmente. Bien, Viviana, gracias. Me contaba Viviana más temprano. Sí, dale, Flor. Sí, me contaba Viviana más temprano y los vecinos acá que en pandemia, en 2020, fue la última vez que pasaban los camiones fumigando. Desde entonces ya no se fumiga más y lo que están pidiendo es básicamente eso, que puedan volver a fumigar esta zona, porque como recién les contaba, hay manzanas enteras en donde hay muchos casos. De hecho, en la calle ya no hay nadie porque... o lo decían por acá, o están en el hospital consultando o están adentro porque están con síntomas y sintiéndose muy mal. Sí, y la clave está también en esto de ir a los lugares donde el agua se acumula, me parece, ¿no? Sí, claro, eso que vimos en el informe claro, es una sopa de mosquitos. El matadero, digamos, justamente con los autos ahí abandonados, me parece que tiene que ser el lugar donde se tiene que ir a trabajar para que no sea un criadero. Totalmente, Los bulevares acá, también los bulevares, hay muchos bulevares en el barrio.
donde hay mucho... Bueno, cortan el césped, pero necesitamos fumigar eso. Bien. Urgente. Hay muchas escuelas también. Sí. En las escuelas, dicen. El resto de... Bien. Está el frigorífico que era de las vacas también. Y ahí está todo el agua que se junta. La suciedad que acá no se junta. Hay muchas cosas que hay para hacer. Fumigar al menos. Bien. Todo. Hay muchas cosas que no se están haciendo y es una lástima. Porque necesitamos que fulmiguen. Hay otra plazoleta en la otra cuadra. Hay muchos chicos, hay 2 escuelas. Una acá a la vuelta y la otra en la otra cuadra. Sí. Y la otra a 3 cuadras. Y está lleno de chicos. Y tampoco es posible que no tengas una fulmigación. Flor, Bueno, gracias. gracias. Y gracias también Sí. a los vecinos por habernos esperado hasta esta hora. Gracias a ustedes. Me quedo pensando primero en eso. No puede ser una sorpresa lo que está pasando con el dengue de ninguna manera. Y segundo, ¿cuándo se va a dar una discusión seria para que el repelente sea parte de la cobertura básica? Repelente y de protector salud? solar. Así es. Son 2 cosas que no puede ser que sigan cobrándose Vamos a a gusto y meditar- piacere vamos a y meditar tienen eso que ver con con Luli. prevención en salud. Muy bien. Bueno, nos tienen ahí. Bueno, corte no, nos No, vamos al Néstor living, ¿no? Espósito. Bien. Néstor Néstor Espósito. Espósito, perdón. Néstor Espósito, todo tuyo. Cuando escucho a Flor hablar de economía o a Flor hablar del dengue, tengo la sensación de que los temas importantes pasan por ahí y las cosas que yo voy a contar no le importan y no le deberían importar a nadie porque no debería estar incorporado en la agenda diaria. Sin embargo, son cosas que pasan y que uno no tiene más que la obligación de contarlas porque si no se cuentan en espacios como este probablemente no se entere nadie. Vamos a contar tiene que ver con una añeja causa. La jueza María Servini tiene a su cargo una investigación que no es otra que aquella en la que hace más de 800 días está prófugo el ex asesor presidencial en materia judicial, el abogado Fabián Pepín Rodríguez Simón. En esa causa en la que se investiga la presunta maniobra para perjudicar a los empresarios del grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, ambos estuvieron más de 2 años presos en una causa en la que finalmente hubo un juicio oral y terminaron absueltos. En esa causa se investiga si hubo una maniobra de la mesa judicial del gobierno de Mauricio Macri para ponerlos a ellos presos y desapoderarlos de sus empresas, fundamentalmente el canal C5N y la empresa petrolera Oil Combustibles. En el marco de ese expediente, la semana pasada la jueza Servini le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que heredó todas las causas por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos, dice, che, ¿me mandas información a ver si en la causa que vos tenés hay algo que demuestre que hubo reuniones entre los asesores del expresidente Mauricio Macri y el propio Mauricio Macri, y acaso también alguna gente del sistema judicial para consolidar esto que yo estoy investigando, para hacer esta maniobra que yo estoy investigando? Entre esa información que le pidió detalles del teléfono del exsecretario privado de Mauricio Macri, actual legislador porteño, Darío Nieto. Nico me va a ayudar porque Nieto está gobernando o llevando adelante parte de la campaña de alguno de los precandidatos. Jefe de campaña María Eugenia Vidal. Bueno, esa información le pidió. Alguno recordará que cuando arrancó la causa por espionaje ilegal, Darío Nieto fue allanado, se encerró en su auto y ese teléfono cuya información ahora pide la jueza María Servini empezó a ser borrado. ¿Qué le dijo Martínez de Giorgi a Servini? Dijo, mira, no te puedo mandar la información que me estás pidiendo, pero no es por mala voluntad. No te la puedo mandar porque la Cámara Federal me prohibió que yo distribuyera esa información ante un pedido similar que me había hecho otro juez en el marco de otro juicio. ¿Quiénes laburan? La Cámara ¿Quiénes Federal. son esa cámara? Eso. Es la sala con que intervienen los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. ¿Le puedo hacer una pregunta a Néstor? ¿Cuántas salas tiene la Cámara Federal? 2. ¿Y por qué siempre está en la misma? Porque- ¿O es una sensación No, es que la otra es muy parecida, Nico. No, la otra en rigor tiene... La otra es muy parecida. La otra en rigor tiene una situación dual. La integran Martín Grurson, pero también está el juez Guillermo Fara, que suele tener algunos fallos que son más
amigables con las posturas en contra de este tipo de decisiones, y un tercer juez que es Roberto Boico, a quien los propios jueces de la Cámara los indican como un juez kirchnerista. No me quiero ir por las ramas, porque como la jueza Servini pidió una información y el juez Martínez de Giorgi le dijo que no se la puede dar, vamos a hacer una contribución al Poder Judicial y le vamos a mostrar a la jueza María Servini parte de lo que ella quiere ver. Servini, cuando pide información del teléfono de Darío Nieto, no lo hace de manera inocente. Ella dice, a ver si ahí hay algo, y ella sabe que hay algo, claro, porque la información de ese teléfono ya circuló en otras causas judiciales. ¿Querés saber qué es lo que hay? Bueno, mira. A Servini le decís. Estará mirando claro, que apriete play rec, ¿no? En este momento, ¿cómo se hace? El VHS. Play rec. Con el VHS. Para el rojo, ¿no? No me acuerdo cuando era chica. Mirá que a mí me pinta el viejazo, pero el Play Rec, bueno, si la jueza María Servini está mirando, le recomendamos que, como dice Caruso, ponga Play Rec, porque aquí va a haber parte de lo que ella está pidiendo y de que le negaron. Mira, esto es parte del sistema UFED Premium tomado del teléfono de Darío Nieto. Eso que ves ahí arriba en amarillo es parte de lo que ella quiere ver. Darío Nieto tenía anotado en su teléfono esto que estás viendo. Recordar tema de concurso CL, uno intuye que es Cristóbal López. Claro. A MM, uno intuye que es Mauricio Macri. Esto es parte de lo que aparece en ese teléfono. Hay una placa más que vamos a mostrarte, que es esta, que tiene que ver con los actores que pudieron haber intervenido en eso. Mirá, seguimos creyendo que es Mauricio Macri. Hablar con Lorenzetti. No me digas esto. ¿Con el juez de la Corte? Tema concurso, Cristóbal López. Hay más, pero nosotros... ¿Con Lorenzetti? Sí, que en ese momento era presidente de la Corte Suprema. Bueno, a modo de adelanto y como una contribución al Poder Judicial que no consigue esas pruebas que está buscando, y que el despacho de Servini en Comodoro Pi está, ¿cuánto?, 40, 50 metros de Marcelo Martínez de Giorgi, en el mismo edificio de Comodoro Pi, y la Cámara Federal, que les prohíbe que le envíen esa información, está un piso más abajo. Bueno, para zanjar toda esta situación, hacemos esta contribución mandando apenas una parte de lo que hay en el teléfono de Darío Nieto y que quiere saber la jueza María Servini. Gran trabajo, Néstor, gran trabajo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sí. Nos vamos a meter en un caso que seguramente, si lo conocen porque algún dirigente social con alguna comunicadora social discutieron fuerte. Grabois con Cristina Pérez discutieron fuerte. Pero de fondo nunca se sabe de qué están hablando y qué características tiene ese proyecto. Es un proyecto agroecológico, es un proyecto educativo que se está realizando por un acuerdo entre la Agencia de Bienes del Estado, el CONICET, y una ONG, entre Chapadmalal y Miramar, con fines estrictamente de reunión entre pequeños productores de alimentos, producción saludable, para generarlo a precios más bajos y para que pueda circular de otra manera entre la población de General Pueyrredón. Todo esto no lo conoces, porque lo que surge es la discriminación de algunos sectores respecto de quienes pueden participar. Con este informe presentamos el tema y ya nos vamos a un living. Vamos a hablar de un tema que dominó la agenda del fin de semana: tierras fiscales que se cedieron graciosamente a la gente del MT, tierras fiscales que se cedieron graciosamente. Toma tierras, es un delincuente. ¿Grabois? Y por supuesto, si tomas tierras, sos un delincuente. La hectárea ahí debe estar en no menos de $50.000 y te llama la atención. ¿Por qué se lo dio un grupo de amigos? Está claro. 140 hectáreas frente al mar en primera línea. No se entiende. Como sería una especie de usurpación de tierra. Se lo entrega por 180 días, ¿no es así, Ventur? Acá el gobierno le cede las tierras, le cede el uso gratuito de las tierras. Entonces, técnicamente, desde el punto de vista penal, no es una usurpación, no es una usurpación. Lo que hay ahí es un proyecto agroecológico del que yo tenía poco conocimiento, que lo lidera el CONICET, la Universidad de Mar del Plata, con una asociación civil, en una tierra que estaba ociosa. Las tierras van a seguir siendo propiedad del Estado, a diferencia de lo que quería hacer Macri, que era venderla para hacer torres y countries. Los vecinos se quejan porque dice que detrás de esto viene la delincuencia, las tomas, las agresiones. El mediodía, si no salís, ¿sabés o qué? ¿Qué pasó? Un cohetito así en el orto. Está bien, Nada jefe. más, Está bien. Gordo pelotudo. Está bien. Si vos sos un forro, hijo de puta. Está bien, jefe. Mandado por un Grabois y toda esa Está boludez. bien. Ese negro de mierda.
Vos sos negro que están ahí. Yo no puedo decir que frente a mí se han manifestado de una forma violenta porque eso no ha sido así. La toma en sí, la toma de posesión de estos lotes es violenta. Yo no puedo decir que frente a mí se han manifestado de una forma violenta. Vamos a hacer lo posible porque no se establezca la granja, lo que ustedes quieren hacer acá, todo el proyecto que ustedes quieren hacer acá, nosotros vamos a hacer lo posible para que no se desarrolle. Yo no puedo decir que frente a mí se han manifestado de una forma violenta. No queremos que eso pase, vamos a hacer todo lo posible para que eso no pase. ¿Por qué le tienen que otorgar 2016. un terreno de Mar del Plata a gente que viene de La Matanza? Mienten. Es gente de Mar del Plata, de Batán, del CONICET de Mar del Plata, del INTI de Mar del Plata, del INTA de Mar del Plata y de la Universidad de Mar del Plata. No hay nadie de La Matanza. Yo hablé con Cristina, obviamente me solidarizo con mi amiga. Qué vergüenza este tipo. Qué raro que no aparecieron todavía les verdes, ¿no? Son unos malditos parásitos del poder. Qué miserables. Son unos malditos parásitos del poder. Se quieren llevar un pedazo de la Argentina. Grabois puede decir, mirá, yo me quedo con la catarata como Pfizer. El problema es que una parte de la iglesia lo deja y el gobierno nacional sobre todo lo deja. Están elaborando el proyecto que tiene características de proyectar producción agroganadera de manera agroecológica, pretende abastecer de alimentos buenos, sanos a la comunidad de la zona, que hoy, con los precios de inflación que tenemos, acceder a alimentos buenos, baratos y de calidad es una odisea. Bueno. Qué fuerte, ¿no? Ay, Qué fuerte el sesgo hay veces con el que nos reímos, ¿no? Pero es preocupante. No, claro. Y eso explica una enorme cantidad de cosas. Y esta es la calidad de discusiones que nos damos sobre todo, hasta por el tema inflacionario. Pero bueno, vamos a meternos en este tema. Nuestro principal interés es llevar conocimiento de qué tipo de proyecto es el que se está realizando y dejar en evidencia todo lo que acabamos de escuchar. Perdón. Sí, me ahogué. Está con nosotros en el living Aimé Almada, ella es integrante del MTE y del Grupo de Investigación Movimientos Populares, Educación, Producción y Conocimiento de la Universidad de Luján. Y vía Zoom está Roberto Cittadini, que es sociólogo, es especialista en agricultura familiar y en agroecología y además es asesor de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Luján y también de Mar del Plata, además de investigador del CONICET. Roberto, ¿qué tal? Ya nos metemos en tema. Pero, Aimé, a ver, explícanos un poco, te veíamos reaccionar gestualmente ante lo que estábamos observando. ¿Cómo están y de qué se trata todo esto? Bueno, primero agradecerles, la verdad, la invitación y que puedan existir estos espacios para poder contar de primera mano de lo que se trata del proyecto, porque la verdad es que está circulando mucha información maliciosa y falsa, que lo único que evita es poder discutir realmente como sociedad los problemas profundos que estamos teniendo, principalmente en algo tan importante que es la alimentación y el acceso a alimentos sanos y de calidad. Que es lo que venimos construyendo los movimientos populares en nuestro país, lo que llamamos soberanía alimentaria, venimos impulsando, y la agroecología. Este proyecto, ahí Roberto va a poder contar mucho mejor también la parte más técnica y cómo se viene desarrollando, pero parte de una realidad de quienes producen los alimentos. Alrededor de las ciudades, de las grandes urbes, en todo nuestro país, están asentadas familias que producen diariamente, trabajan muchísimas horas, 14, 20 horas por día, para producir los alimentos que comemos y que llegan a nuestras casas, a todas nuestras casas. Entonces, esas personas, esas familias, trabajan en condiciones, la verdad es que muchas veces indignas, no pueden acceder a una vivienda, arriendan la tierra de forma muy injusta porque no está regularizada, no se respeta la ley de arrendamiento actual. Entonces no pueden planificar la producción. Es un gran problema que obviamente todos tenemos, los movimientos que venimos trabajando, nosotros de la rama rural discutimos, nuestro horizonte es poder hacer producción agroecológica, pero cuando uno no puede planificar su producción porque no sabes si tu contrato va a durar 6 meses o 3 años, es un gran problema. No puedes construir tu vivienda porque no te dejan. Claro, pero entonces Aimé se llega a este lugar, no es que les regalan la tierra, no es que les dijeron, tomen, acá están los papeles, la propiedad es suya, sino que les dijeron, miren, este lugar que está ocioso, que está abandonado, que no hay nada, que hay pasto hoy por hoy, vengan, desarrollen aquí la producción y vemos cómo sigue todo. Mira, es una de las estrategias, son las colonias agroecológicas. Esta no sería la primera en el país. Hay otras organizaciones y otros movimientos y otras cooperativas que ya vienen desarrollando. O sea, esto ya se hace en otros lugares, también con tierra del Estado. Sí, sí, claro.
es una propuesta de poder constituir políticas públicas entre los movimientos, entre las organizaciones y el Estado para poder desarrollar y producir alimentos de calidad, porque hay un campo que es el que un poco se describía en la primera entrevista, ¿no? El campo que produce las commodities y que ingresan los dólares. Y después está el campo, que es el otro campo, el mundo agrario popular, de los campesinos, indígenas, los productores hortícolas familiares, que producen los alimentos que llegan a nuestras Quiero decir casas. algo, ¿no? Mar del Plata igual se caracterizó por siempre tener muchas familias que hacen esto y la verdura y la fruta es riquísima. Me pasó a estar este año y tener ganas de traerme un cajón de fruta y verdura en el baúl porque los tomates que comí este año y los duraznos que comí este año en Mar del Plata fueron increíbles. De verdad lo digo esto. Digo, esa gente es la que está trabajando y la que está vendiendo sus productos después en Mar del Plata. Y que ese tomate tiene una historia, la verdad, muy fuerte y de mucha injusticia. No es que ese tomate te llega a vos con un precio que es muy elevado, pero a nuestros compañeros y nuestras compañeras le pagan miserias los intermediarios porque tampoco tienen capacidad de poder capitalizarse y tener logística propia. Para poder comercializar en mejores condiciones. Los insumos lo pagan a precio dólar, tampoco tienen poder de comprar maquinaria, entonces poder mejorar sus condiciones de trabajo. $1 entonces, tomate. Claro, sí. Todo más o termina menos. en qué culpa tiene el tomate. Vamos a saludar a Roberto Cittadini, como dijimos, sociólogo, investigador del CONICET. Roberto, buenas noches. ¿Nos explicás un poco técnicamente cómo se armó el proyecto? Sí, buenas noches. Clarifico mi presentación. En primer lugar, yo soy sociólogo, soy profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata y soy ex investigador del INTA. Ah, muy bien, muy bien. Me jubilé ya en el INTA, hice toda mi trayectoria profesional en el INTA, vinculado a la producción familiar, a la agroecología, a proyectos de desarrollo. Fui coordinador del Programa Nacional Pro Huerta y fui impulsor de programas de capacitación en agroecología, como es el MOOC en agroecología, en el que pasaron más de 100.000 participantes hasta el momento. Bien, bueno, hecha la aclaración. Y otro día hablamos del INTA y el rol del INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que fue desguazado en otros modelos. Bueno, Roberto, ¿nos explicás un poco de qué va el proyecto? ¿De qué va el proyecto? Primero, decir cómo es mi participación en este momento. Este proyecto, que como bien se explicó, es un convenio entre el ABE, el Estado, digamos, y una ONG que es vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos, al MT, y hay un equipo de investigadores y académicos al que se le ha encomendado el desarrollo del proyecto, particularmente al grupo de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que se llama Ciencia y Tecnología para el Hábitat Popular y que es coordinado por el arquitecto Caco Pardo, que tiene una larga tradición de... Ahora, Roberto, ahí yo te hago una aclaración. No es entonces que llevaron micros de La Matanza a ocupar terrenos, como se dijo. No, porque es el primer mito de derribar, que llegaron micros de La Matanza a ocupar terrenos para hacer barrios populares. Ahora vamos a eso. Déjame terminar de la presentación porque es importante, porque cuál es el respaldo que hay detrás de esto. Entonces, este grupo de investigación viene trabajando hace muchos años con los movimientos sociales, porque trabajan en los barrios, tienen mucha experiencia y mucha articulación previa con la gente del MT de acá de Mar del Plata, los conocen bien, los aprecian mucho, y cuando les piden desarrollar este proyecto, amplían su equipo, porque ellos están orientados más a lo que es hábitat, entonces amplían el equipo y convocan a gente con experticia en el trabajo agropecuario, en la agroecología, y en ese marco es que me convoca a este equipo a trabajar en este proyecto. Estamos trabajando fuertemente, no hace mucho tiempo. Este episodio lamentable nos agarra en la etapa de construcción del proyecto, que es un proyecto orientado a la producción agroecológica integral. La agroecología, como bien explicó Aimé, es una alternativa al modelo de producción basado en la utilización intensiva de insumos, que actualmente el Estado está haciendo muchos esfuerzos por corregir y mejorar estos sistemas, trabajando de manera agroecológica, sin utilización de insumos químicos y ni fertilizantes químicos. Hay montones de experiencias y desarrollos que muestran que esto es posible, tanto a nivel micro, de
pequeña producción o de gran escala de Roberto, producción entonces también. lo que entiendo es que el proyecto se trata de producir alimentos sustentables, agroecológicos, es decir, sin agroquímicos y además dándole una mano a pequeños y pequeñas productores agropecuarios. No se están queriendo robar parte de la Argentina, como decía Majul. No, bueno, no, más vale, no tiene nada que ver. O sea, en realidad estábamos elaborando este proyecto. En principio, digamos, el otorgamiento de las tierras se hace a esta organización por 180 días y ese es el plazo que le dieron para elaborar un proyecto serio, donde hay que evaluar, ellos van a evaluar la sustentabilidad del proyecto, tanto desde el punto de vista agronómico, económico como social, y recién en ese caso que vamos a llegar, porque estamos trabajando fuertemente con muy buen equipo, harían un otorgamiento de 15 años seguramente, que es lo previsto, para que realmente se pueda implementar el proyecto. Roberto, ¿por qué desde el municipio de General Pueyrredón, el intendente es Guillermo Montenegro del PRO, se oponen a esto? Y veíamos en el informe al secretario de Seguridad decir, voy a hacer todo lo posible para que este proyecto no salga. ¿Por qué? Yo quiero creer que arrancó todo por muy mala información, porque, bueno, estas cosas suelen pasar. Hubo una agitación entre vecinos que trascendió de que venían a instalarse, a tomar la tierra, que venían de La Matanza, como dijeron ustedes. Son cosas que de fantasía o de mala intención, no lo sé. Y sobre eso se montó una manifestación y sobre eso se montó la actitud de ciertos sectores políticos, pero en un planteo tanto verbal como judicial que no tiene ningún fundamento porque no tiene nada que ver con la realidad. Claro, Aimé, te hago la misma pregunta a vos. ¿Por qué crees que no quieren esto? Bueno, obviamente que hay una discusión sobre la distribución de la tierra e intereses políticos y económicos detrás de esto. Estas mismas tierras en el 2016, Macri en un decreto intentó venderlas, eso fue detenido porque se paró, se frenó, no se pudo hacer porque no se pueden vender tierras del Estado a través de un DNU. O sea, pero que él las quería vender para hacer un proyecto privado. Claro, es que de hecho, hay vecinos también que se acercaron y que te cuentan, y aparte nuestros compañeros también conocen situaciones de negocio inmobiliario. Champamalá es un... Bueno, pero entonces están empiojando un negocio inmobiliario. En el fondo esa es la preocupación o el enojo. Están molestando, claro. Sí, después que obviamente es una discusión también para quién es la tierra, si para un country o para producir alimentos para las familias y para la población, digamos, ¿no? Eso me parece lo que está en discusión, es dos modelos de país y de poder construir soberanía también, ¿no? Nico. A mí me causa gracia lo de La Matanza porque hay sectores que piensan que el único lugar de Argentina donde vive gente es La Matanza. Entonces salen de La Matanza a poblar Mar del Plata. Gente ¿viste? peronista, Nico. Hay como que vos necesitas que te vaya un peronista, andate de La Matanza, ¿no? Estarían preguntando cuántos salieron los micros que trasladaron a la gente claro, es lo siguiente. De La Matanza. No, quería saber, más allá de la discusión política sobre la administración de estas tierras, digamos, ¿cuál es la proyección que tiene el proyecto desde el punto de vista productivo, digamos, qué es lo que tienen pensado producir ahí, en qué volumen, en qué cantidades, en qué tiempo, qué espacio de la zona de General Pueyrredón puede llegar a proveer? ¿A quién le llega y cómo se comercializa, agrego yo? Bueno, ese proyecto es el que estamos construyendo, donde también están participando Roberto y parte de un equipo técnico y en discusión también con los protagonistas que son los productores hortícolas de la zona, que son quienes tienen su saber y su trabajo, ¿no? Que vienen haciéndolo hace generaciones. La producción hortícola es una de las producciones que pretendemos que esté obviamente en el proyecto, pero como es un proyecto agroecológico, y ahí repito, Roberto puede explicar mucho mejor, hay una sinergia, una integralidad de diferentes producciones, producción ganadera, también producción extensiva. Pensamos también en hacer plantineras, bioinsumos, ¿no? Salas de valor agregado, claro, un todo tambo. Eso ustedes lo están armando ahora. Lo estamos armando ahora porque está en estudios la tierra. Entonces, eso también es importante. ¿Y les alcanzan los 180 días, digamos, entiendo que en forma precaria se les otorgó para demostrar la viabilidad del proyecto? ¿O es un tiempo muy acotado?
Y la verdad es que los compañeros del equipo técnico vienen trabajando muchísimo, ya están esperando los resultados del suelo, y después hay un equipo que está trabajando y que está trabajando muchísimo, repito, y son muchos, entonces yo creo que vamos a llegar, y si no puede haber una prórroga, pero vamos a llegar porque tampoco es que no hay conocimiento, o no hay mucha experiencia. Claro. Roberto, principalmente, que es quien coordina el equipo, tiene muchísima experiencia. Néstor. Yo tengo un tío que se llama Raúl que siempre me pregunta cosas del sentido común para tratar de entenderlo. En ese lugar en el que ustedes proyectan este proyecto, valga la redundancia, hoy, ahora, ¿qué hay? Nada, o sea, hay tierras en desuso, hay un casero, pero después están en desuso hace mucho tiempo esas tierras. ¿Mira el mar? Es enfrente del mar, sí. Claro. Y el tío me pregunta también, ¿este proyecto incluye que van a construir viviendas para que haya cuánta gente viviendo en ese lugar? Bueno, eso va a depender, digamos, de esto, del análisis del suelo y del proyecto, cómo se contemple el alojamiento de las personas que trabajen ahí, obviamente, muy ligado a las producciones que haya, y obviamente que también parte fundamental del proyecto es la cooperativización de todos estos procesos productivos. Y bueno, obviamente que si alguien está trabajando todo el día, tiene que tener un lugar donde alejarse, obvio, como cualquier lugar donde se producen alimentos. Claro. Quiero preguntarle a Roberto algo que quedó medio ahí picando con Nico. Roberto, a ver, ¿qué los alimentos que allí se producirían, o lo que se produzca, cómo circula en la comunidad, a qué comunidad beneficiaría y por qué, y cómo también a productores y productoras? Bueno, fundamentalmente lo más importante es que se va a constituir un espacio para hacer viable un proyecto alternativo de producción agroecológica, como bien explicó Inés. Ya me dice que tengo que explicar yo, pero explico muy bien ya toda la integralidad del proyecto, donde se van a combinar distintos tipos de actividades, parcelas hortícolas, pero también está la idea de una integralidad que incluya una producción ganadera, con un pequeño tambo que tenga producción de leche y producción de carne. Se está pensando también en un sector de agricultura de agricultura extensiva, poder hacer maíz, poder hacer trigo. ¿Y cómo se comercializaría eso, Roberto? La comercialización, hoy en día se están creando cada vez más circuitos alternativos de proximidad para abastecer de alimentos sanos, porque estos alimentos son agroecológicos, no tienen agroquímicos. Entonces está la idea de hacer un mercado in situ, por un lado, y por otro lado reforzar lo que ya existe hoy, que son redes de distribución de alimentos. Claro, los bolsones, ¿no? En pandemia tuvieron como un aumento muy importante. En perspectiva, esto también son cosas que, bueno, hay preguntas que a veces como que son prematuras también, porque estamos en plena elaboración del proyecto. Sí. En plena elaboración No, pero es importante, Roberto, para saber cuál es el fin, porque si del otro lado lo que te dicen es que vinieron gente de La Matanza en colectivo a ocupar la tierra para construir barrio, que se están robando la Argentina o parte de la Argentina, bueno, dar a conocer un poco cuáles son los objetivos y el sentido de este proyecto. Los objetivos son entonces producir alimentos de calidad para el abastecimiento, obviamente, de toda la comunidad que se establece ahí, pero para ofrecerlos a un mercado de proximidad de la red de economía popular que hay en Mar del Plata. También está la perspectiva, esto todavía no se trabajó, pero de abastecimiento de los hoteles sociales de Chapadmalal, que están muy cerquita y que son un potencial cliente importantísimo, y que sería una articulación virtuosa entre organismos del Estado. En realidad estas tierras que han quedado en manos del Estado, porque al origen de todo el complejo turístico de Chapadmalal estaba previsto que haya los alrededores actividad productiva. Hubo en su momento. Eso estaba en el proyecto original de los hoteles. Claro. Roberto, gracias por tu tiempo, gracias también a Aimé por haber venido. Derribando mitos, podría haber llamado. No está nada mal ese segmento, o Derribando sección. Mitos. Muy bien. Acá en Palermo hay muchas preocupaciones si van a plantar palta, porque está Igual, sería un buen negocio. Se tarda mucho tiempo en producirlo. Aguante los vendedores de las esquinas de las avenidas de la Ciudad de Buenos Aires que te venden palta a precio popular. Gracias, Roberto, gracias a Aimé por haber estado acá. Nos vamos a un corte y seguimos.
Televisión contra las violencias. En todos lados estamos pendientes de que aparezca. La Negra. Habían encontrado el cuerpo de Mica. Nosotros salimos fundamentalmente a la plaza a agradecer. Las tareas. Implica que no tienen acceso a protección social, no tienen acceso a una obra social, no tienen acceso a una licencia por maternidad. Están en la informalidad. Empleadas de casas particulares. Televisión contra las violencias. Las tareas. Documentales estreno. Miércoles, 22:30. Televisión Pública. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, hasta 20% de descuento y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de Electro. 10% de descuento en un pago en todo Electro. 80% de descuento en la segunda unidad de cristalería. Además, 50% de descuento en la segunda unidad de remeras y buzos. Compra también en carrefour.com.ar. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Profesional de Fútbol. Defensa y Justicia, Vélez. Jueves, 19:30. Televisión Pública. Nosotras movemos el mundo por la democracia. 10, 11, 12 y 29 de marzo. Nos encontramos en distintos puntos del país para compartir actividades culturales, talleres, espectáculos y mucho más. Más participación, más federalismo, más igualdad. Celebramos los 40 años de democracia para cuidarla y fortalecerla. Te esperamos. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Ministerio de Cultura. Argentina Presidencia. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. Seguimos en vivo en Desiguales. Al que está intentando hackear a Fiorentino en este momento desde Mar del Plata le decimos que desista porque ya nos dimos cuenta. Y además porque el celular de Fiorentino es aburridísimo. Si no tienen ganas de plantar de palta, no planten. Pero ahí Mar del Plata apareció una alerta de que le estaban intrusarme el celular me parece un poco mucho, pero bueno. Bueno, queremos decir que desde la producción de Desiguales recibimos un llamado de un juzgado queriendo que el señor Néstor Espósito aporte más elementos del celular de Darío Nieto, en función de que está trabado del otro lado. ¿Pero va a cobrar el sueldo del Poder Judicial? Si él aporta, o sueldo de periodista. La jubilación pinta bien, ¿eh? El problema es que lo que podemos mostrar, pero está prohibido que eso se pase de juzgado a juzgado. Es decir, esto que vos estás viendo en tu casa, de un juzgado a otro juzgado no lo puede mandar. ¿Por qué? Porque lo prohíbe la Cámara, porque le dice que esto está sujeto a un recurso de la Pininquichingui y que esto podría ser declarado ilegal. Tan ilegal como las escuchas telefónicas, como los chats telefónicos que se filtraron y que voltearon la causa, que demuestra que hubo una relación promiscua entre personajes del Poder Judicial, personajes de los servicios de inteligencia, de los medios de comunicación y funcionarios del gobierno porteño. Eso es lo mismo que están planteando ahora. Y quiero hacer una aclaración, por si alguien piensa que por pasarlo por televisión la jueza lo puede utilizar. No, si utilizaría el Play Rec de Desiguales, después la Cámara le dirá, no, eso no vale. Le anularían la causa. Claro. Sobre todo porque es en contra de determinado sector y no en contra de determinado otro, que lo podríamos llegar a aceptar. Bueno, ¿querías ver más? Bueno, mira, te vamos a mostrar esto. Lo que estás viendo forma parte de lo que se volcó como información en una causa judicial del teléfono de Darío Nieto. Esto es lo que está hoy en discusión respecto de si se puede o no se puede usar en una causa judicial. Aquí lo que, en esta ocasión, Tinelli que era socio del grupo Indalo en la productora Ideas del Sur, había tuiteado respecto de, había tenido un tuit
lisonjero, por llamarlo de alguna manera, respecto del gobierno de Cristina Kirchner y muy crítico respecto del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, lo que cuenta Darío Nieto en ese grupo de WhatsApp es que había gente que pedía que Tinelli pagara los impuestos y los aportes con Cristóbal López y que le pagaran los sueldos atrasados a los empleados de las empresas de Cristóbal López del grupo Indalo. Y además dice que lo tratan a Tinelli de cínico, de hipócrita e impresentable, e impulsan no mirar su programa para bajarle el ¿Esto rating. se decía dónde? ¿En qué grupo de...? En un grupo de WhatsApp que integraba Darío Nieto con otra gente, la hemos visto recién fuera de cámara, y Nico Fiorentino se le pararon los pelos que no tiene porque había algunos nombres de gente que es conocida de él. Perdón por la infidencia. No, por favor. Y lo próximo que vas pero a ahora ver... quiero saber yo quién ¿Cómo es. liga Fiorentino? Claro. Lo próximo que vas a ver es una nueva confirmación de que hablaban de Cristóbal López, es esto que estás viendo ahí, en el de arriba preguntan, che, ese es Cristóbal, y en el de abajo, pasemos rápido los nombres para que no se altere Nico Fiorentino, en la parte inferior de esa misma captura de pantalla está cuando dicen, sí, ese es Cristóbal López. Bien, gracias, Néstor. Quiero que terminemos ya el programa porque quiero saber quiénes estaban en ese chat. Bueno, mañana información importante en materia económica y social, en realidad, Flor. Así es, sí, a las 16 horas se difunde el dato de pobreza del INDEC. Vamos a conocer qué pasó con la pobreza a fines del año 2022. Es decir, en el segundo semestre lo que se anticipa es que posiblemente dé al alza, lo cual vamos a ver el dato oficial, pero si eso ocurre va a ser muy novedoso por el hecho de que en el segundo semestre la economía en general en algunos meses crecía y también bajaba el desempleo. Claro. Es decir, eso es O sea, dato paradójico. macroeconómico bueno, pero pobreza subiendo. Bien. Mañana horario especial de Desiguales. Vamos en vivo a las 10 de la noche. Así Así que es. mañana 22 horas nos encontramos. Por fútbol, ¿no? Sí, creo que hay fútbol antes. Muy bien. Fútbol. Fútbol. Defensa Vélez. ¿Qué pasa? Fulbo, Chao. como dicen Fulbo. Messi.